El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan la serie Feliz para Siempre mediante el uso de la tecnología, la inteligencia artificial en la formación de líderes laicos. Tema de hoy: comentarios de la Biblia al día, el capítulo de hoy. Escuchemos. Marcos 4. El descubrimiento de un tesoro. Te invitamos a leer este capítulo a través del siguiente enlace: https://youtube.v/ips2a9 u interrogación de cierres y signo igual L2 o IW-Fo3Lica-15K. ¿Alguna vez hemos encontrado algo de valor sin proponérnoslo? Cuando lo encontramos, ¿qué hicimos con él? Lo atesoramos, incluso puede que lo hayamos escondido para que nadie más lo encontrara. Esta vez es todo lo contrario. Hemos encontrado un tesoro y queremos compartirlo con todos. Al estudiar Marcos 4 versículos 10 y 11, descubrimos que el Espíritu Santo nos reveló un tesoro que no habíamos visto antes. En el versículo 10, cuando Jesús estaba solo, los 12 discípulos le preguntaron sobre el significado de la parábola del sembrador. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios. Se nos ha mostrado el misterio del reino de Dios, y este se ha convertido en nuestro mayor tesoro. Compartiremos lo que hemos descubierto por medio de citas del libro Palabras de Vida del Gran Maestro, capítulo 2, La siembra de la verdad, pp 16 al 22. Al compartir estas citas, esperamos que usted también descubra el precioso tesoro que está escondido en la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo le revele el carácter de Cristo, y un deseo de aprender más de él. Introducción: el propósito de la parábola del sembrador. Por medio de la parábola del sembrador, Cristo ilustra las cosas del reino de los cielos, y la obra que el gran labrador hace por su pueblo. A semejanza de uno que siembra en el campo, él vino a esparcir los granos celestiales de la verdad. Y su misma enseñanza en parábolas era la simiente con la cual fueron sembradas las más preciosas verdades de su gracia. A causa de su simplicidad, la parábola del sembrador no ha sido valorada como debiera haber sido. De la semilla natural echada en el terreno, Cristo desea guiar nuestras mentes a la semilla del Evangelio, cuya siembra produce el retorno de los hombres a su lealtad a Dios. ¿Quién es el sembrador? El que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre. Mateo 13, versículo 37. Cristo había venido, no como rey, sino como sembrador, no para derrocar imperios, sino para esparcir semillas, no para señalar a sus seguidores triunfos terrenales y grandeza nacional, sino una cosecha que debe ser recogida después de pacientes trabajos y en medio de pérdidas y desengaños. ¿Cuáles fueron los resultados de enseñar la parábola del sembrador? ¿A los fariseos? Los fariseos percibieron el significado de la parábola de Cristo, pero para ellos su lección era ingrata. Aparentaron no entenderla. ¿A la multitud? Esto hizo que a ojos de la multitud, un misterio todavía mayor envolviera el propósito del nuevo maestro, cuyas palabras habían conmovido tan extrañamente su corazón y chasqueado tan amargamente sus ambiciones. ¿A los discípulos? Los mismos discípulos no habían entendido la parábola, pero su interés se despertó. Vinieron a Jesús en privado y le pidieron una explicación. ¿Cuál era el propósito de enseñar en parábolas? Este era el deseo que Cristo quería despertar, a fin de poder darles instrucción más definida. Les explicó la parábola, como aclarará su palabra a todo aquel que lo busque con sinceridad de corazón. ¿Qué espera conseguir Dios cuando estudiamos su palabra? Aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación del Espíritu Santo, no permanecerán en las tinieblas en cuanto a su significado. El que quisiere hacer su voluntad, la de Dios, dijo Cristo, conocerá de la doctrina, si viene de Dios, o si yo hablo de mí mismo. Juan 7 versículo 17. Todos los que acuden a Cristo en busca de un conocimiento más claro de la verdad, lo recibirán. Él desplegará ante ellos los misterios del reino de los cielos, y estos misterios serán entendidos por el corazón que anhela conocer la verdad. Una luz celestial brillará en el templo del alma, la cual se revelará a los demás cual brillante fulgor de una lámpara en un camino oscuro. Aplicación de la parábola del sembrador. Un llamado a ser sembrador como Jesús. El sembrador salió a sembrar. Marcos 4, versículo 3. En el Oriente el estado de las cosas era tan inseguro, y había tan grande peligro de violencia, que la gente vivía principalmente en ciudades amuralladas,
y los labradores salían diariamente a desempeñar sus tareas fuera de los muros. Cristo lo dejó todo para venir a este mundo a sembrar la semilla. Así Cristo, el sembrador celestial, salió a sembrar. Dejó su hogar de seguridad y paz, dejó la gloria que él tenía con el Padre antes que el mundo fuese, dejó su puesto en el trono del universo. Salió como uno que sufre, como hombre tentado, salió solo, para sembrar con lágrimas, para verter su sangre, la simiente de vida para el mundo perdido. Nosotros también estamos llamados a ser sembradores. También sus siervos deben salir a sembrar. Abraham fue llamado a sembrar. Sus servidores deben salir a sembrar de la misma manera. Cuando Abraham recibió el llamamiento a ser un sembrador de la simiente de verdad, se le ordenó: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Génesis 12, versículo 1. Y salió sin saber dónde iba. Hebreos 11, versículo 8. El apóstol Pablo fue llamado a sembrar. Así el apóstol Pablo, orando en el templo de Jerusalén, recibió el mensaje de Dios: ve porque yo te tengo que enviar lejos a los gentiles. Hechos 22, versículo 21. Nosotros también hemos sido llamados a sembrar. Así los que son llamados a unirse con Cristo deben dejarlo todo para seguirle a Él. Las antiguas relaciones deben ser rotas, deben abandonarse los planes de la vida, debe renunciarse a las esperanzas terrenales. La semilla debe sembrarse con trabajo y lágrimas, en la soledad y mediante el sacrificio. ¿Qué debemos sembrar? El sembrador siembra la palabra. Cristo vino a sembrar el mundo de verdad. Desde la caída del hombre, Satanás ha estado sembrando las semillas del error. Fue por medio de un engaño como obtuvo el dominio sobre el hombre al principio, y así trabaja todavía para derrocar el reino de Dios en la tierra y colocar a los hombres bajo su poder. Un sembrador proveniente de un mundo más alto, Cristo, vino a sembrar las semillas de verdad. La palabra de Dios es la simiente. Cada semilla tiene en sí un poder germinador. En ella está encerrada la vida de la planta. Así hay vida en la palabra de Dios. Cristo dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu, y son vida. Juan 6, versículo 63. El que oye mi palabra, y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna. Juan 5, versículo 24. En cada mandamiento y en cada promesa de la palabra de Dios se halla el poder, la vida misma de Dios, por medio de los cuales pueden cumplirse el mandamiento y la promesa. Aquel que por la fe recibe la palabra, está recibiendo la misma vida y carácter de Dios. A menudo colocaban lo que el hombre había enseñado o escrito acerca de la palabra en lugar de la palabra misma. Su enseñanza no tenía poder para vivificar el alma. El tema de la enseñanza y la predicación de Cristo era la palabra de Dios. Él hacía frente a los inquiridores con un sencillo: escrito está. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo lees? En toda oportunidad, cuando se despertaba algún interés, fuera por obra de un amigo o un enemigo, él sembraba la simiente de la palabra. Los siervos de Cristo han de hacer la misma obra. En nuestros tiempos, así como antaño, las verdades vitales de la palabra de Dios son puestas a un lado para dar lugar a las teorías y especulaciones humanas. Muchos profesos ministros del Evangelio no aceptan toda la Biblia como palabra inspirada. Un hombre sabio rechaza una porción, otro objeta otra parte, la gente se confunde y no sabe qué creer. Se ha despojado a la Biblia de su poder, y los resultados se ven en una disminución del tono de la vida espiritual. Los oyentes no pueden decir: no ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras. Lucas 24, versículo 32. https://m.eguriteans.org/es/book/210.68 La Biblia es el mayor tesoro que jamás hayamos encontrado. Y a través del estudio de la palabra de Dios, recibimos la vida misma y el carácter de Dios. Recibir la vida eterna es otro gran tesoro. Lo encontramos sin realmente buscarlo. Y ahora que lo hemos encontrado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo quiere invitarnos a compartir este tesoro con otros. ¿Estamos dispuestos a compartir este gran tesoro con los demás?